Pues les presento ya a don José María Figaredo, que nos acompaña, diputado de Vox por Asturias, portavoz de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Mire, ha habido un momento, en la primera de las intervenciones de Alberto Núñez Feijóo en el Senado, ha habido un momento que pensaba, mira, el efecto de Vox o el contagio que produce Vox, porque le oí criticar al gobierno socialista y de Podemos por su intransigencia energética, por sus prejuicios ideológicos. Oye, esto es una gran novedad. Claro, él no le puede reprochar gran cosa de la chapa que luce el sheriff, ya sabe, la de la Agenda 2030, porque esa la comparte plenamente. Pero, hombre, ha habido ahí un avance, ¿no? Pequeño, pero ha habido un avance. Bueno, lo que yo quería es que usted nos comentara en detalle la propuesta energética que han presentado ustedes hoy. Mire, la norma que hemos presentado es realmente es un texto bastante sencillo. Modificamos la actual ley de cambio climático y transición ecológica y la modificamos en todas aquellas cuestiones que creemos que son el cáncer de esta norma. Pedimos que el principal motor de la política energética de España sea realmente el bienestar de los españoles, no la cuestión ideológica, no las imposiciones que vienen de la Comisión Europea, no, que sea el bienestar de los españoles, el bienestar de las familias, que la política energética piense más en que los españoles, en que la industria española llegue a fin de mes, que en el fin del mundo, que parece que es a día de hoy el único leitmotiv del gobierno socialista. Por un lado, creemos que, y lo dejamos así expuesto en el texto, energías renovables, por supuesto, pero deben estar dentro de una combinación de recursos energéticos, de entre los cuales deben ser uno más. Claro, y no pueden ser las únicas. La independencia energética, ¿no? Por supuesto, pero no podemos optar por una vía energética que a día de hoy no es suficiente y tachar todas las demás, porque eso nos lleva a la situación en la que nos encontramos. Hemos eliminado el carbón, hemos eliminado el gas a la mínima expresión, quieren eliminar la nuclear y la situación en la que nos encontramos es en que las energías renovables no dan abasto para la demanda energética que hay y eso necesariamente incrementa los precios, y son oferta y demanda. Son muy inestables, no se puede almacenar lo que producen. Por supuesto. Son muy inestables. En conclusión, lo que queremos es que la política energética de España debe buscar el bienestar de los españoles y debe buscarlo, ¿cómo? Evitando que dependamos, en la medida de lo posible, de terceros países. A día de hoy, el 100% del gas que consume España viene de fuera. El 100% del petróleo, piensen quienes nos escuchen, que la mayor proporción de la contaminación que se produce en España se produce por transporte, que al final son hidrocarburos que vienen del petróleo. Todo ese petróleo viene de fuera, todo el gas viene de fuera. Entonces al final nos encontramos con que la mayor proporción del mix energético que tenemos viene de fuera. El gas ahora se está encareciendo por determinadas circunstancias. Conclusión, estamos al albur de lo que hacen terceros países. ¿Qué necesitamos? En la medida de lo posible, servirnos por nosotros mismos. Y luego, esto es una cuestión que no está recogida en esta norma, pero que también tenemos que tener en cuenta, trazar las alianzas estratégicas para asegurar el suministro energético a España. Es decir, la relación que España, el gobierno de Sánchez, está teniendo con Argelia, con Marruecos, no nos benefician en nada, no benefician a los españoles. Pues eso me temo que, como decía hoy Feijóo, Argelia se ha convertido en nuestro enemigo energético. Tiene razón. Eso no va a ser de otra manera hasta que no consigamos desalojar a Sánchez de la Moncloa y la política exterior española de un viraje de las últimas e incomprensibles decisiones que ha tomado y jamás ha explicado Pedro Sánchez. Así es que me temo, y luego hay que dar otro viraje, intuyo, según ustedes plantean, en esas leyes que impiden, pues, desde buscar nuevas fuentes hasta aplicarlas. Pero es que, Xavier, estas leyes que impiden explorar y explotar los recursos que hay en España, imagínense que en España hay un yacimiento de uranio, dicen que puede ser la mayor reserva de uranio, está prohibido ni siquiera hacer prospecciones para ver, para confirmémoslo, ¿no? Prohibido. Es surrealista. Y esa prohibición viene por esta ley de cambio climático
y el único partido que votó en contra de ella fue Vox. El único. Entonces, que ahora vengan otros a subirse al carro nos parece fantástico, porque mientras alguien acoja estas ideas y las defienda, fantástico. Pero que conste, porque ya cuando Vox presentó la Agenda España hace un año aproximadamente, ya pedíamos en los 12 puntos que tiene la Agenda España y uno específico de energía, y en ese decíamos, pero expresamente, que la tributación debe reducirse, que todos los costes regulados deben reducirse al máximo, que el objetivo debe ser el bienestar y la viabilidad de la industria y las familias españolas. Y eso ya lo decíamos en septiembre del 21. Y ahora, bueno, empieza a acogerse por el Partido Popular. Incluso el Partido Socialista lo ha acogido con la última bajada fiscal a la energía. Nos parece fantástico, pero es importante que se sepa de dónde viene esto. Sí, sí, por supuesto. Aquí cada uno lo suyo, eso está clarísimo. Pero a mí me parece un avance que hasta Feijóo se dé cuenta de eso, de los prejuicios ideológicos, aunque no se atreva a cuestionar en su totalidad el tema de la Agenda 2030. Pero bueno, esas son las limitaciones propias de Feijóo que me interesan bastante poco. Vamos a lo dicho por el presidente del Gobierno, porque yo creo que todo eso debe ser contrainformado, ¿no? Dice, hombre, es que gracias a nuestros esfuerzos con ponerle tope al gas, la factura española es un 15% más barata que la que impera en Europa. Bueno, eso es, sobre todo ahora que los que están en tarifa libre y los que están en la regulada, ambos ven aparecer en sus recibos eléctricos un cargo por compensación de esas que tenemos que pagar a los que producen electricidad con gas. Mire, es que esas afirmaciones del presidente del Gobierno son absolutamente falsas. Primero, en España no tenemos la factura más baja de toda Europa, para empezar. Para seguir, lo único que se ha hecho es volver al llamado déficit de tarifa. Es decir, financiar a futuro parte del precio de hoy. Hoy lo eliminas, pero eso se paquetiza y se prorratea a futuro. Entonces, al final... Todavía debemos buena parte del que dejó Zapatero. Por supuesto, y lo seguiremos debiendo, porque la política energética tropezó ya con una piedra y en lugar de ser conscientes de que eso era un problema, hemos vuelto a tropezar en la misma piedra. Y seguimos con la fijación de centrarnos solo en una única energía, tipo de energía, una única fuente energética, las energías renovables, de poner todos los huevos en la misma cesta. Todo lo demás está prohibido y es pecado. Por ejemplo, el fracking. El fracking, tenemos reservas de gas en España, en el norte de España, importantes, por cierto, muy importantes, pero está prohibido porque esto no queremos. Eso sí, compramos gas a Estados Unidos obtenido mediante esta tecnología. Sí, eso es el cinismo puro. Aún peor, hoy el presidente del Gobierno le ha propinado algunos mandobles a Putin, el culpable de todo aquí es Putin, el autócrata Putin, esto es por culpa de Putin, tal. El día que aparece la noticia de que España es el país europeo que más gas licuado le compra a Rusia y que Rusia es ya mayor proveedor de gas de España que Argelia, bueno, eso ya desde hace meses, ¿no? Claro. Eso se llama cinismo. Absoluto cinismo, pero es que además luego hay una cuestión que tenemos que pensar un poco con lógica, y piensen que hoy en día se considera el mercado eléctrico el consumo eléctrico actual, ¿de acuerdo? Pero la generación, las emisiones de CO2, más o menos que para transporte o por transporte se provocan o se producen el doble de emisiones que para generación energética. Es decir, 2 frente a 1. Imagínese que este doble que se produce en transporte se elimina y se pasa a utilizar exclusivamente electricidad, que es lo que pretende el Gobierno, lo que pretenden imponer. El consumo eléctrico de España más o menos que se triplicaría. Si ya hoy nos vemos obligados a importar energía, ¿en qué situación nos encontraríamos si esto llegase a producirse?
absolutamente crítica. La Por supuesto, dependencia total. los precios de la energía eléctrica se multiplicarían, y si ya hoy en día son absolutamente inasumibles para la mayor parte de la población o para una gran parte de la población, serían, pues eso, la ruina para España. La industria quedaría desbancada, el pequeño comercio también, la hostelería también, las familias también. La miseria energética. En definitiva, lo que hoy hemos propuesto en el Congreso es que los políticos redacten las normas pensando y utilizando el sentido común y pensando en el bienestar de los españoles, y no basándose en dogmas ideológicos ni favoreciendo a las agendas globales, Agenda 2030, a lo que impone la Comisión Europea, etcétera, etcétera. Hoy hemos visto en el debate en el Senado momentos de gran tensión, sobre todo cuando el presidente ya en las postrimerías de su encuentro ha empezado a sacar el mandoble y ha empezado a dar y a decir: a ustedes les nombra o les pone en su sitio la industria eléctrica. Son las industrias eléctricas las que le han llevado a usted a la presidencia del PP, eso se lo he oído yo decir al presidente del gobierno. El otro ha dicho que eso era un insulto, tal. Bien, en cualquier caso. Claro, es que nadie espera que Feijóo se revuelva y le diga: oiga, ¿dónde trabaja ahora Pedro Solbes? ¿Y dónde trabaja ahora la ministra de Hacienda, Elena Salgado? ¿Y dónde trabajó Felipe González? ¿Y de dónde está Beatriz Corredor? Claro, hombre, es que, bueno, yo no acabo de entender esta cosa de sí, pero solo un poquito, de Alberto Núñez Feijóo, que desde luego pues ahí le han dado, pero leña a toda la del mundo. Y además, pues claro, quieras que no, todas estas cosas siempre te sacan un poco de quicio. Bueno, en cualquier caso, hay una propuesta presentada por Vox hoy, concreta, que no va a ser ni leída por el gobierno de Pedro Sánchez. Eso también es así, ¿no? Probablemente no. Probablemente no, lamentablemente no. Bueno, y veremos a ver qué. Por cierto, mire, desde que yo he vuelto de vacaciones y ahora estamos ya soslayando el tema energético, lo único que oigo es ciudadanos que dicen: no sé cómo se tiene que hacer, pero cada día que este tío pasa en la Moncloa, yo vivo peor. Eso es lo que la gente ya empieza a deducir mayoritariamente. Yo no sé a quién votan ni se lo pregunto, pero eso es lo que se oye. Así es que digo yo que las fuerzas políticas de la oposición, hay algunos sindicatos que ya han convocado manifestaciones, las fuerzas políticas de la oposición tendrían que hablar. Decía Feijóo, creo que fue ayer, que tienen pendiente una entrevista con Santiago Abascal, que han hablado algunas veces por teléfono, tal. Bueno, ¿a usted se le ocurre cómo hacer eso? ¿Cómo evitarle a los españoles dolientes de estos precios de casi todo, de lo escolar, la cesta de la compra, lo energético, todo absolutamente? ¿Cómo ahorrarles 16 meses de esto, de más de esto, de peor de esto? Bueno, Vox presentó en su momento una moción de censura. Sí. Y tratamos de sacar al presidente del gobierno antes de que todo esto se produjese. Por cierto, que en ese discurso de la moción de censura, Santiago Abascal ya adelantó muchos de los problemas a los que nos estamos enfrentando ahora, porque ya empezaban a vislumbrarse entonces. No por nada, ya se empezaba a ver. Y bueno, incluso el Partido Popular se opuso, se opuso a esta moción de censura. No salió la cosa. El Partido Popular se opuso, es verdad, pero bueno, nuestro objetivo es España y los españoles. Habrá que pensar otra opción, porque desde luego lo que no van a aceptar los españoles a la hora de votar es que hayan perdido un año y medio de sus vidas, se haya deteriorado mucho más la situación, porque es obvio, el planeo de lo que dicen las estadísticas respecto a lo que queda de año y el principio del año que viene es que tal vez recesión, es que la inflación difícil que baje del 10 o de los 2 dígitos con estos precios energéticos. Bueno, oye, y al final el deterioro industrial. ¿Qué produce el deterioro industrial? Pues ese cajón de pino, ¿no? Menos crecimiento y más desempleo. Y ese es el horizonte al que nos enfrentamos. Quiero decir con esto, yo no sé cómo es, si supiera, sabes que lo diría encantado, pero cada mes que eso se agrave va a costar años de sufrimiento para la población española. O sea, algo
Algo tendremos que pensar entre todos. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros ponemos nuestro granito de arena. Sí, Hoy que hemos sí. aportado una propuesta concreta y, bueno, allí donde gobernamos, ahora en Castilla y León, saben que se están ya adoptando medidas para favorecer a la industria, para favorecer a los autónomos, medidas también para favorecer al campo, a los agricultores, que son, por cierto, quienes nos proveen de alimentos aquí en España, para contención de incendios. Se ha adoptado una medida que ha tenido muchísimo, ha resonado muchísimo, y es que se ha solicitado a todas aquellas personas que se encuentran en situación de desempleo que acudan a trabajar para la Junta de Castilla y León para colaborar en el desbroce de esos montes, no en aquellos que estén en incendios, sino antes para evitarlo. En definitiva, bueno, algunos mecanismos que muchas personas ya habían sugerido o ya habían pensado en ocasiones, tirando de ese sentido común que los españoles tenemos en general muy desarrollado, y bueno, Vox está poniéndolas en marcha allí donde puede, y donde no gobierna, lo que está haciendo es proponerlas, para que alguien las tome como bandera, como ya ha sucedido. ¿Hasta dónde crees tú que va a llegar el deterioro industrial? Porque las industrias van a sufrir, ya hay muchas que por tener plantas de cogeneración, que alguien, un cráneo privilegiado de este gobierno, dejó fuera de las ventajas del tope de gas, pues ya muchas de ellas han tenido que cerrar. Bueno, aquí nos encontramos con un problema muy grave con la situación industrial, y voy a poner un ejemplo. Un ejemplo es la industria del automóvil. La industria del automóvil en España es uno de los sectores tractores que arrastra más empleo, puesto que no es solo la fabricación de automóvil, también está la fabricación de componentes, luego está la distribución, luego están los concesionarios, que es la venta, en fin, abarca muchos subsectores. Pues a partir del 23, cada automóvil que emita más de X gramos de CO2, que es básicamente todos los de combustión interna, van a pagar una sanción que, bueno, se pondera por la cantidad de emisiones, pero la media son 1.500 euros por automóvil. Según han calculado los fabricantes, eso va a tener un impacto en ventas brutal. Lo que va a suceder es que no se van a vender automóviles nuevos. Eso tiene varios efectos, pero al final lo que va a provocar esa sanción ideológica impuesta desde la Comisión Europea, que nadie ha votado, que muchísimas personas desconocen, porque claro, no es un impuesto que te llegue a ti a tu bolsillo, llega a la empresa, ¿no? Entonces el votante tiene difícil reaccionar contra eso. Pues esa sanción va a provocar una destrucción de puestos de trabajo brutal. Es más, va a provocar que algunas de estas grandes productoras de automóviles salga de España, lo cual sería todavía, agravaría la situación. Para que vean cómo esos impuestos ideológicos, esas sanciones ideológicas en definitiva, tienen un impacto real en la economía. Y lo que sucede es que si no se venden coches fabricados de nueva fabricación, lo que se venden son coches de segunda mano, que contaminan más que los nuevos. Por lo tanto, tampoco se reducen las emisiones de CO2. Esa es la hipocresía de toda esta normativa, el fanatismo climático.